One Story, 34. Ruth, capítulos 1 al 4. Noemí, Ruth y Booz. El libro de Ruth está ambientado durante la época de los jueces. Tal como dice el último versículo de Jueces, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ruth ocurre en un tiempo en que los levitas, quienes debían enseñar la palabra de Dios, supervisar el culto y guiar al pueblo constantemente en el servicio a Dios, ya no estaban cumpliendo fielmente con su llamado. Los últimos capítulos de Jueces exponen este fracaso. El hecho de que los levitas estuvieran vagando nos dice que las ciudades asignadas para ellos ya habían sido distribuidas por suerte entre las tribus, y los levitas debían dedicarse a sus deberes siendo sostenidos por el pueblo. Pero eso no estaba ocurriendo. No cuidar de los sacerdotes que supervisaban la adoración a Dios significaba que los israelitas habían rechazado a Dios como su rey. Ese es el trasfondo de la historia de Ruth. Hubo hambre. Durante los días en que gobernaban los jueces, vino una hambruna sobre Israel. La tierra de Canaán, que Dios había dado, podía ser una tierra que fluye leche y miel cuando había agua, pero cuando no llovía, rápidamente se convertía en una tierra de dificultad. Como ya hemos visto, el hambre en Canaán no se debía a desastres naturales, ni porque el supuesto dios de la fertilidad, Baal, estuviera enojado, como afirmaban los cananeos. La verdadera razón era que el pueblo de Dios había pecado contra él. En respuesta, en lugar de volver a Dios a través de los levitas y restaurar su relación con él, los israelitas se volvieron a Baal y buscaron ayuda en otros lados. Algunos incluso abandonaron la tierra que Dios les había dado, buscando lugares que se veían mejor. En ese tiempo, un hombre llamado Elimelec, que vivía en Belén de Judá, dejó la tierra de Israel, que sufría por la hambruna, y se fue a vivir a la tierra de Moab con su esposa Noemí y sus 2 hijos. Desde las colinas de Israel, las llanuras de Moab parecían no estar afectadas por el hambre. Aunque él era parte del pueblo del pacto de Dios y debía quedarse en su lugar, eligió ir donde sus ojos veían esperanza. La Biblia no describe cómo vivieron en Moab, pero simplemente dice, el esposo de Noemí, Elimelec, murió. Después, sus 2 hijos tomaron esposas moabitas, y unos 10 años después, ellos también murieron. Así revela la Escritura el resultado de elegir Moab. Se preparó para regresar. Desde este punto, la historia cambia su enfoque de Elimelec a Noemí. En una realidad donde solo quedaban 3 viudas, ella escucha que Dios nuevamente había provisto para su pueblo y que la hambruna había terminado. Entonces, Noemí se prepara para salir de Moab y regresar a la tierra de Canaán. La decisión de Noemí no fue fácil. Porque lo último que un pecador quiere soltar es su orgullo. Vimos esto con Abimelec, el hijo de la concubina de Gedeón, quien, tras ser herido mortalmente en la cabeza por una piedra de molino lanzada por una mujer, aún dijo: «No quiero que se diga que una mujer me mató», y pidió a su escudero que lo rematara. Noemí, también, cuando salió por primera vez hacia Moab, probablemente llevó su riqueza, soñó con el éxito, y habló con confianza. Tal vez incluso planeó regresar un día con triunfo. Pero ahora, regresa no solo fracasada, sino completamente arruinada. Y sin embargo, en lugar de morir en silencio en Moab, elige regresar. Eso es gracia. Eso es bendición. La bendición de Dios no se trata de lo que posees, se trata de la dirección de tu vida. Hay personas que caminan con Dios incluso teniendo cosas materiales en sus manos. Y hay otros que, aún sin nada, siguen persiguiendo al mundo y dándole la espalda a Dios. También hay quienes pensaron que el mundo tenía todo lo que necesitaban y se olvidaron de Dios cuando lo tenían todo. Pero si, después de perderlo todo, se vuelven a Dios, eso es más bendecido que tener mucho y buscar más. Es como el hijo menor en la parábola, que, después de dejar la casa de su padre, se encontró en ruina. Pero en lugar de terminar su vida en la desesperación, emprendió el camino de regreso a casa. Ese regreso, como el de Noemí,
es la bendición. Tu Dios será mi Dios. Naomi, Ruth y Booz. Cuando Naomi regresaba de la tierra de Moab hacia Canaán, iba acompañada por sus dos nueras, ambas viudas como ella. En el camino, Naomi se volvió hacia ellas y les dijo: regresen, cada una a la casa de su madre. Que el Señor les muestre su bondad, como ustedes la mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor les conceda hallar descanso en el hogar de otro esposo. Al principio, las dos nueras lloraron en voz alta y dijeron: iremos contigo a tu pueblo. Pero al final, Orfa, como el profeta insensato Balaam, que anhelaba quedarse en Moab, decidió regresar a su tierra. Mientras tanto, Ruth, en quien ya estaba obrando la gracia y el plan de Dios, se aferró a Naomi. Cuando Naomi la volvió a insistir que siguiera el ejemplo de su cuñada y regresara, Ruth respondió: a donde tú vayas, yo iré, donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue con toda severidad si me separo de ti, excepto por la muerte. Las palabras de Ruth revelan su reconocimiento y fe en el Dios que Naomi servía. No me llamen Naomi, llámenme Mara. Cuando Naomi regresó a Belén con Ruth, todo el pueblo se alborotó. La reconocieron, y ahora tenían tema para hablar. Pero Naomi dijo: no me llamen Naomi. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho mi vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. ¿Por qué me llaman Naomi? El Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Ella no fingió. No intentó salvar apariencias. Confesó que fue el Señor quien la humilló, el Señor quien la afligió, y lo aceptó. No lo hacía con amargura, sino reconociendo que Dios es soberano sobre la vida, y que había sido un error dejar la tierra que Dios les dio solo porque otro lugar se veía mejor. Es el mismo espíritu que vemos en Pedro, cuando, después de negar al Señor y encontrarse con él nuevamente, cayó de rodillas diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Naomi más adelante hablaría de sí misma como si ya estuviera muerta, diciendo que Booz mostró bondad a los vivos y a los muertos. Casualmente llegó al campo de Booz. Así comienza la vida de Naomi y Ruth en Belén. Ruth, para cuidar de su suegra anciana, salió a recoger espigas durante la cosecha. La Biblia dice que casualmente llegó a una parte del campo que pertenecía a Booz, y justo en ese momento, Booz llegó al campo y la vio. A ojos humanos parece casualidad. Pero dentro del plan mayor de redención de Dios, incluso la decisión de Elimelec de ir a Moab, y el regreso de Naomi y Ruth, estaban entretejidos por su mano. Aunque vivían según lo que les parecía correcto, Dios estaba obrando a través de ellas. Booz, al escuchar la historia de Ruth, le mostró una gran bondad. Primero, aunque ella era una viuda extranjera, la llamó hija mía. Segundo, le dijo que no recogiera en otro campo, sino que se quedara con sus siervas. Tercero, le aseguró: he dado orden a los hombres para que no te molesten. Cuarto, le dijo: cuando tengas sed, ve y bebe del agua que ellos han sacado. Después, la invitó a comer con él y le dio más de lo necesario, y hasta instruyó a sus trabajadores para que le dejaran espigas de más para recoger. Dios ya había preparado a Booz para Naomi incluso antes de su regreso. Aunque parecía que Naomi había tomado esa decisión sola, Dios sabía exactamente cuándo regresarían ella y Ruth, y ya había preparado su gracia para ellas. Debemos recordar, la bendición de Dios no se trata de lo que uno tiene, sino de hacia dónde se dirige su vida. El nombre del hombre con quien trabajé hoy es Booz. Cuando Naomi vio la cantidad de grano que Ruth trajo, se alegró. Fue más de lo que esperaba. Le preguntó: ¿dónde recogiste hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Y Ruth respondió:
El nombre del hombre con quien trabajé hoy es Booz. Naomi respondió. Bendito sea el Señor, que no ha dejado de mostrar su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Aquí debemos mirar con más atención a Booz. El personaje principal del libro de Ruth no es Naomi ni siquiera Ruth, es Booz. Más exactamente, Booz es una figura que anticipa a Jesucristo, el verdadero protagonista de toda la Escritura. Booz es el instrumento por el cual Dios salva a dos viudas sin esperanza ni herencia. Booz amó y mostró gracia a Ruth, una moabita, viuda, como Moisés una vez se casó con una cusita, y como Salomón amó a la sulamita en el Cantar de los Cantares. Ruth no tenía ningún mérito para recibir gracia, y sin embargo Booz le mostró la bondad de Dios. La madre de Booz también era extranjera, una mujer de fe que salvó a su familia, la ramera Rahab de Jericó. Esta es la línea familiar por la cual Dios traería al Mesías. ¿No he de buscar descanso para ti, para que te vaya bien? Ruth, Noemí y Booz. Siguiendo las instrucciones de Noemí, Ruth continuó trabajando en el campo de Booz, uno de los parientes redentores de su familia, hasta el final de la cosecha. Entonces Noemí le dijo a Ruth, hija mía, ¿no he de buscar descanso para ti, para que te vaya bien? Es decir, Noemí consideraba que el esposo de Ruth sería su lugar de descanso. De la misma manera, para el creyente, el verdadero descanso se encuentra al encontrarse con el esposo, Jesucristo. Ruth obedeció las palabras de Noemí. Después de la celebración de la cosecha, cuando Booz había comido, bebido y se había acostado, Ruth fue silenciosamente y descubrió sus pies, acostándose junto a él. Cuando Booz despertó, Ruth dijo, extiende el borde de tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente redentor. En esencia, estaba diciendo, quiero convertirme en tu esposa. ¿Harás lo que te parece bien a ti, o según la ley? Booz vivió conforme a la ley de Dios en un tiempo en que cada quien hacía lo que bien le parecía. En los días sin ley de los jueces, el mandamiento de cuidar al huérfano y a la viuda había desaparecido, pero Booz seguía obedeciendo la palabra de Dios. Estamos en plena época de los jueces. Como vimos en la tragedia de la concubina de Levita, las personas hacían lo que les parecía correcto. Y sin embargo, cuando una joven se acuesta a sus pies en la noche, Booz no sigue sus propios deseos, sino que actúa según la ley de Dios. Le dice a Ruth, es cierto que soy pariente redentor, pero hay otro más cercano que yo. Quédate esta noche, y por la mañana, si él quiere redimirte, bien, que lo haga. Pero si no quiere, vive el Señor, que yo lo haré. Acuéstate hasta la mañana. Y tal como lo dijo Noemí, Booz no descansó hasta resolver el asunto. De acuerdo con la ley, Booz fue y aseguró el derecho de redención. No puedo redimirla, pues pondría en peligro mi herencia. Había un hombre más cercano a Noemí que Booz. Ruth aún era joven, pero este hombre se negó a asumir responsabilidad por una extranjera, una viuda moabita, y dijo, no puedo redimirla, pues pondría en peligro mi propia herencia. Esta es la esencia del mundo y de Satanás. El mundo ofrece palabras atractivas, pero nunca asume responsabilidad. Sobre Judas Iscariote, quien vendió a Jesús, la Escritura dice, cuando Judas, el que lo había entregado, vio que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. He pecado, dijo, porque he entregado sangre inocente. A nosotros, ¿qué nos importa?, respondieron. Allá tú. El que tenía la obligación legal dijo, mi herencia, mi riesgo, para mí. Ese es el camino del mundo. Pero Booz, quien nos apunta a Cristo, aunque no era el primero en la línea de redención y sabiendo el costo, no actuó según su interés propio, sino según la ley de Dios. En contraste, quienes viven para este mundo y pertenecen a este mundo nunca van más allá de sí mismos. Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre de David. Booz tomó a Ruth como esposa, y tuvieron un hijo. Y ahí termina la historia de Ruth.
La Biblia no nos dice cuán felices fueron, ni cuántas tierras cosecharon, ni cuánta riqueza acumularon. Porque ese no es el punto. La historia no termina con y vivieron felices para siempre. Ese tipo de finales es de cuentos. La Biblia concluye diciendo, y a través de ellos vendría el Mesías. Booz y Ruth tuvieron un hijo llamado Obed. Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre de David, de cuya descendencia vendría el Cristo prometido. La Escritura dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito, y ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso es todo. La razón por la que vivimos en este mundo y en esta historia es para la gloria de Dios, que a través de nuestra vida se revele Jesucristo. No estamos aquí para disfrutar del mundo. Y sin embargo, en su plan, Dios usa tanto el éxito como el fracaso, la victoria y la derrota, para cumplir finalmente su propósito. La historia de Dios cumpliendo su voluntad a través de su pueblo, la historia del reino de Dios que se logrará solo por medio de Cristo. Ahora el libro de los jueces llega a su fin, y la historia continuará cuando nos preparemos para conocer al profeta Samuel.